y como conductor de esta sesión tendremos a Augusto Townsend, fundador del Comité de Lectura. Para empezar, queríamos invitar a la doctora para que nos dé la presentación inicial, pero luego vamos a seguir con comentarios de Roque y de Adriana y una conversación sobre este tema que es tan importante, me imagino, para todos los que están aquí presentes. Así que, adelante. Buenas tardes. Voy a hablarles hoy de compromisos contra la corrupción y voy a tratar de hacerlo con el más grande respeto y con mucha humildad. Quiero empezar con una historia. En 1707, el marqués Manuel de Oms y de Santa Pau había quebrado en Cataluña. Sin embargo, como le había hecho algunos favores al rey de turno, este fracaso personal no impidió que fuera nombrado 24º virrey en un país lejano llamado Perú. El flamante virrey llegó a Lima y su principal tarea fue obviamente recuperar su fortuna, aprovechando su nueva posición. Comisiones por negocios, subasta de cargos públicos, venta impúdica de favores, hicieron que todo su gobierno fuera un gran escándalo de corrupción. Como vemos, la corrupción en el Perú tiene pues raíces con más de 300 años de añejamiento y quizá más. Y hoy, en pleno siglo XXI, sigue impregnada en nuestra sociedad. Por esta razón, hace un año, en esta misma sala, lanzamos una idea que Julio Luque, presidente de IPAE, acogió e hizo suya. Desde ese día, IPAE ha auspiciado este esfuerzo colectivo de empresarios para luchar contra la corrupción, asumiendo el compromiso de hacer lo correcto y, como resultado, lograr mejorar la reputación de la empresa privada. Un año después, venimos con una propuesta. Sin embargo, el problema se ha agravado. Este CADE se reúne en un momento en que nuestras instituciones enfrentan posiblemente la peor imagen en su historia, sumergidas dentro de la peor crisis de valores en nuestro país en casi 2 décadas. Todos los indicadores muestran un cuadro terrible. Hace un rato, tanto Alex como Daniel nos hablaban de estos indicadores internacionales. En el Perú, 80% de los peruanos piensa que la corrupción les afecta la vida. 71% considera a los empresarios como corruptos. Y consecuencia de eso, 60% de los jóvenes prefiere un tipo de empresa que no sea la privada. Lo sabíamos. Pero para confirmar nuestra información, IPAE pidió a Ipsos hace poco que hiciera una encuesta exclusiva. Más de 1.000 adultos jóvenes fueron entrevistados en 16 ciudades del país, con un margen de error del 3%. Y los resultados no pueden ser más alarmantes. La gente no cree que hacemos algo contra la corrupción. La gente cree que somos corruptos para poder ganar más dinero. Y señalan algunos sectores en los que creen que se da más fuertemente la corrupción. Hace poco en una exposición aquí en Lima, el profesor de Harvard, Michael Porter, dijo algo que a mí me sorprendió. La corrupción es el primer enemigo de la competitividad. Pero no podemos quedarnos estáticos, echarle la culpa solo al virrey o a los gobernantes que le sucedieron hasta la fecha. Todos los que estamos acá somos en parte culpables de esta imagen, todos.
Todos tenemos cierto grado de responsabilidad, todos. Muchos hemos cerrado un ojo frente a ciertas actitudes que hoy nos parecen inaceptables. Muchos nos hemos mantenido al margen, mirando desde la tribuna, sin hacer nada al respecto. Y lo que es peor, algunos, sobre todo los empresarios medianos y pequeños, se han visto obligados a dar prebendas en un medio en que esto parece constituir la única forma de subsistir empresarialmente. No podemos quedarnos pasivos ante esta situación por más tiempo. No es aceptable, no es responsable, no es lo correcto. Impide el desarrollo del país, matando sueños por generaciones. Y lo peor es que la corrupción crece cada día. ¿Nos queremos quedar inmóviles frente a esta posibilidad? Creo que llegó el momento de dejar los discursos, las declaraciones de buenas intenciones. Instituciones gremiales como CONFIEP y su Consejo Empresarial Anticorrupción han iniciado valiosísimas acciones haciendo oír su voz con pronunciamientos claros, enfáticos, oportunos. Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima viene conduciendo activamente programas anticorrupción. Y estoy seguro que muchas empresas individualmente consideradas han iniciado su propia lucha contra la corrupción. Creemos, sin embargo, que todo esto no es suficiente. Queremos que los empresarios y nuestras empresas tienen que complementar esas declaraciones con acciones concretas, contundentes, verificables, relevantes y genuinas. Es la única forma si queremos revertir ese 71% de imagen de corrupción que tenemos los empresarios. Como empresarios, como peruanos, como padres de familia, tenemos el deber de luchar contra la corrupción. Pero ¿por dónde empezamos?, dirán algunos. ¿Cómo puedo sumar como empresario, como peruano? A partir del compromiso hecho en Cali hace un año, un grupo pequeño creamos hace poco Empresarios por la Integridad. Es una asociación civil de empresarios individuales convencidos y comprometidos con el fortalecimiento de la integridad como valor dentro de nuestras empresas. La respuesta ha sido increíble. Ya tenemos más de 50 empresarios comprometidos y siguen sumando. Son empresarios peruanos, grandes y medianos, que han dado el primer paso para revertir esta situación. Pero no hemos creado esta asociación solo para hacer un pronunciamiento. Queremos promover activamente la lucha contra la corrupción en nuestras empresas. Queremos movilizar y comprometer a otros empresarios para actuar, no porque nos asusten las nuevas leyes anticorrupción que penalizan duramente a las empresas que delinquen. Hay que actuar porque es lo correcto. Eso debe diferenciarnos unos de otros. Y por último, debemos generar iniciativas para reforzar la actuación empresarial con integridad. Precisamente esta última tarea es la que genera ahora una iniciativa concreta en la que estos empresarios por la integridad queremos proponer para involucrar a las empresas de manera activa y comprometida. Porque es allí, en las empresas, donde pueden hacer la corrupción. Es allí, en el drama diario de hacer empresa, donde muchas veces confrontamos a servidores públicos y privados también, que crean dificultades para vendernos favores. Y ante esta realidad, queremos construir barreras que blinden a nuestras empresas. Pero sobre todo, tenemos que comprometer a los directivos que crean en integridad para que impregnen con esos valores a cada trabajador de sus respectivas empresas. Por eso hoy día estamos lanzando una primera gran acción que baje a la empresa y lo queremos llamar
Cero Soborno. Es una propuesta no declarativa por la que se invita a las empresas desde sus más altos valores, de sus más altos niveles, a adoptar un compromiso firme contra el soborno, compromiso verificable porque va a ser sometido a certificación. Sabemos que muchas empresas lo viven este compromiso a conciencia, mucho más de lo que la opinión pública cree. En otras, debemos activar y apoyar el desarrollo o la mejora de sus sistemas anticorrupción. El objetivo es que esta certificación antisoborno sea un reconocimiento valorado, visible y a su vez expresamente contagioso, que movilice a quienes todavía no están activos de manera estructurada y planificada en esta lucha contra el soborno. Debemos migrar todos hacia una cultura de integridad como valor de la empresa, una cultura viva, comprometida, genuina y no solo una declaración de principios fría, enmarcada y colgada en una pared. Diferenciémonos de los malos empresarios. Ellos pueden acabar como acabó el virrey de la historia, quien después de 2 años en el poder fue destituido con su reputación destrozada y a quien fueron confiscados todos sus bienes. Queremos invitarlos a unirse a esta misión por desterrar la corrupción que tanto daño le hace a nuestro país y a nuestras empresas. Debemos dejarlos de lamentarnos y actuar para marcar una diferencia. Es ahora cuando se dan las oportunidades. Es aquí donde el futuro encuentra un sentido. El Perú nos necesita, la historia nos necesita. Juntos por un Perú mejor. Muchas gracias. También son los políticos y los empresarios, como también otros estamentos que no necesariamente estamos de acuerdo que se generalicen, las ONGs, las iglesias, en fin, todos los sectores como que estamos manchados con este tema de la corrupción. Y es por eso que la gran mayoría, tenemos que reconocer que la gran mayoría de los empresarios somos gente honesta, gente respetable, gente ética, y que los que estamos del lado de lo correcto tenemos que involucrarnos en esta pelea. Esta pelea no va a pasar si es que nosotros no hacemos un esfuerzo. El compromiso, por supuesto, no es solamente de corto plazo, es de mediano y largo plazo. En ese marco, nosotros creemos firmemente en la autorregulación. Creemos que las empresas tenemos que hacer el trabajo hacia adentro, los gremios tenemos que hacer el trabajo hacia adentro, las personas individuales, como se ha hablado anteriormente. Por eso es que se creó el Consejo Privado Anticorrupción. El Consejo lo que pretende es combatir la corrupción y plantear recomendaciones. Nosotros reconocemos que hay corrupción entre privados, que hay corrupción público-privados y que por supuesto también hay corrupción público-público. Y tenemos que combatir todas esas corrupciones porque todas nos hacen daño y nos restan competitividad, como muy bien lo dice el profesor Porter. Hemos promovido códigos de conducta a nivel de todos los gremios empresariales que conforman la CONFIEP y por supuesto al interior de CONFIEP. Mucha gente dice, esto no es suficiente. Bueno, es evidente que hay que actuar y hay que ponerle dientes, como decimos, para fiscalizar y sancionar. Pero tenemos que reconocer que los gremios empresariales no somos ni juez ni Dios.
Y por lo tanto, lo que sí podemos hacer es promover de que los códigos de ética se cumplan y que todos los gremios asociados, por supuesto, así lo hagan. Hemos promovido el sistema de compliance. La presión positiva motiva a los gremios a implementar una cultura de integridad. Y es crucial para influir a lo largo de las cadenas de valor. Eso es lo que nosotros queremos con el compliance, que tiene que ver con el tema empresarial. Promovemos espacios de diálogo, alianzas público-privadas y trabajo colaborativo a nivel nacional, internacional, en materia de integridad, y tenemos ejemplos para mostrar. En el mes de febrero participamos con los presidentes de toda América Latina en un esfuerzo de acción para el crecimiento con integridad. Trabajamos recomendaciones y planes de acción de lucha contra la corrupción conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, que enfatizan la necesidad de una gobernabilidad transparente. Una de las palabras que se ha utilizado muchísimo es la transparencia, y es indispensable. Promovemos alianzas público-privadas, leyes de corrupción entre privados, y por supuesto a través del CPA, nosotros del Consejo Privado Anticorrupción hemos promovido una ley para evitar la corrupción entre privados, para que sea penalizable, y por supuesto en un intento para que los empresarios se autorregulen. La reforma de la justicia del Perú tiene que continuar. Necesitamos un sistema que, además de incorruptible, sea seguro y predecible. Participamos hace 2 semanas en un evento, una reunión de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas en Guatemala, donde la transparencia e integridad para la productividad y el desarrollo económico. No estamos solos en el Perú, en toda América Latina, en todo el mundo estamos preocupados por este tema, y es ahí donde los gremios empresariales podríamos contribuir. Y por supuesto los siguientes pasos: mecanismos de contratación de abogados, litigantes con probadas prácticas éticas y transparencia, observatorio de buenas prácticas con AFIN, CAPECO, ADI y por supuesto con la CONFIEP, y círculo de experiencia y soluciones empresariales. Consideramos, por supuesto, que Empresarios por la Integridad es un paso importante, y nosotros con todo entusiasmo apoyamos, y por supuesto lograr este sello antisoborno. El sector privado mantiene su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción, y los gremios empresariales estamos absolutamente comprometidos con ello. Muchas gracias. Con el verde. Primero voy a presentarles. Austral es una empresa pesquera que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, y cuyo accionista principal es Austevoll Seafood, que es una empresa noruega. Nosotros contamos con 4 plantas que están distribuidas en todo el país, y tenemos 1.654 trabajadores que laboran en dichas plantas y 20 embarcaciones. Austevoll Seafood ASA es nuestro principal accionista, realmente es el dueño del 89% de nuestras acciones. Ellos cotizan en la Bolsa de Oslo y son uno de los grupos pesqueros más grandes del mundo. Ellos llegaron al Perú en el año 2004, pero adquirieron la mayoría de las acciones a partir del 2006. ¿Por qué les comento quiénes somos y quiénes son nuestros accionistas? Porque un poco lo que me han pedido es que hablemos cómo es que las empresas internacionales, cuando invierten en el Perú, ven el tema de corrupción. Mis accionistas son noruegos, y como ustedes saben, Noruega es un país pequeño, de más o menos 5.200.000 habitantes, es tercero en el ranking mundial de transparencia, tiene una sociedad muy pareja, muy homogénea. Entonces realmente está un poco más avanzado que nosotros en estos temas. Pero esto es una tradición que el tema de integridad es un tema que ellos han venido trabajando durante muchos años, y la base fundamental
del cual parte su cultura de integridad es la confianza, la transparencia y el control. La confianza, porque al tratarse de una sociedad más igualitaria, donde las organizaciones tienden a ser mucho más horizontales, menos verticales, hay mucha más posibilidad de comunicación abierta. Y es por eso que se comunica muy rápidamente cuando hay un caso de corrupción. Transparencia, ellos desde la década del 70 tienen la ley de datos abiertos para todo lo que es información pública. Y control, porque nada de esto funcionaría si no hay un control adecuado, y junto con el control viene la sanción inmediata en el caso de que se cometan algún acto de falta de integridad. Estos son algunos pactos de anticorrupción que suscribió Noruega. ¿Cómo esto se ha volcado en Austral? Nosotros en Austral, en los años 90, cuando fuimos constituidos, nuestra única herramienta de comunicación con los trabajadores era nuestro reglamento interno de trabajo. En el 2003, cuando integramos a nuestro sistema gerencial de calidad, el ISO 9001, incorporamos un manual de ética. Recién ha sido en esta década en que nosotros ya tenemos un código de ética y valores, y este código de ética y valores, igual que el código de nuestra matriz, es un documento que viene siendo revisado continuamente. Esta revisión es sumamente importante para poder introducir temas nuevos como el tema de integridad de datos, el tema de las redes sociales, los temas de género, por ejemplo. También, igual que todas las empresas, estamos implementando nuestro modelo de prevención, donde hemos hecho un mapeo de riesgos muy intenso. Implementar el modelo de prevención, cuando se hace realmente a conciencia, es una oportunidad maravillosa como para volver a repensar todo el tema de integridad con nuestros trabajadores. Y así lo hemos hecho. Cuando hemos hecho el mapeo de riesgos, se ha bajado a cada una de las áreas para identificar cuáles son las que están más expuestas a riesgos de corrupción. La difusión y capacitación continua es otro tema muy importante. También el tema de integridad no solamente lo tratamos a nivel del interior de la empresa, sino también hacia afuera con nuestros stakeholders, ya sea proveedores, comunidad, además de nuestros trabajadores. Quiero terminar esta presentación simplemente contándoles de la última vez que vino a visitarnos nuestro presidente del directorio, que es noruego. Él mismo nos presentó los nuevos cambios, las actualizaciones del Código de Ética de la Matriz, y nos dio dos guidelines que son súper importantes. Una es: los resultados del negocio nunca son más importantes que el compliance. Y la segunda: no importa la razón, ningún acto se realizará poniendo en riesgo nuestra seguridad. Son directivas muy claras que a nosotros como gerentes nos dejan la tranquilidad de poder implementar atributos distintos que solamente los financieros en nuestra gestión. Gracias. Ay, me trabé. Muy bien. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus presentaciones iniciales. Bien. Creo que cada uno ha podido elegir un mejor tema para empezar esta edición del 2018. Es difícil hablar de corrupción, no solamente en el sector privado, sino en general, y mi percepción es que cuando uno trata el tema, la reacción típicamente es que la gente se pone a la defensiva, ¿no? Como si hablar de corrupción de alguna manera revelar algún tipo de responsabilidad individual en el tema. Entonces es difícil pasar a veces esa barrera, ¿no? Y yo hago el paralelo, y me parece que fue Alexander el que mencionó el tema de género, curiosamente, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, que uno habla con un gerente general y le dice: oye, en tu equipo gerencial no hay ninguna mujer. Y el gerente dice: bueno, no sé por qué es eso, pero a mí no me acuses de ser discriminador porque yo no discrimino, ¿no? Entonces,
eso lo que me hace pensar a veces es si realmente se está viendo el problema o está pasando frente a nuestras narices y no lo estamos viendo. Yo veo un poco las cifras que se han mostrado ahora y yo creo que ya no hay manera de negar que este es el gran elefante, digamos, en la habitación que tenemos en el Perú. La población lo reconoce así. Entonces lo que me pregunto es, ¿cómo procesan el tema los empresarios o los ejecutivos que son personas con valores? Y Roque, yo lo he escuchado varias veces decir y coincido plenamente con él, que son más los empresarios y los ejecutivos con valores éticos que los que no lo son. Sin embargo, lo que me preocupa es que esas personas estén reflexionando de la siguiente manera: yo no soy corrupto, yo no soy parte del problema, claramente hay un problema, pero no es mi problema, es un problema de alguien más, ¿no? Entonces, ¿quién es ese alguien más que lo va a tener que solucionar si es que los empresarios buenos no son los que toman cartas en el asunto? Entonces, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención de la iniciativa presentada por Óscar es que es una entidad que agrupa a personas más que instituciones, y eso es inusual en el sector empresarial, donde las organizaciones por lo general son de instituciones, los gremios, por ejemplo. Y lo que quiero preguntarle a Óscar es ¿por qué se tomó esa decisión? ¿Por qué se fue por ese camino? Aquí, digamos, enfrente de nosotros tenemos, creo que son como 1000 personas todas influyentes, digamos, dentro del sector empresarial y en otros, porque también hay educadores, abogados, periodistas, etcétera. ¿Cuál es para ti, Óscar, la responsabilidad individual que tienen que tomar los cadeístas o en general el sector empresarial respecto de este tema en concreto? Gracias, Augusto. Yo creo que la corrupción, como cualquier expresión de la actividad humana, es de las personas, no de las instituciones. Las instituciones son utilizadas pero las decisiones se toman a nivel de personas. Son las personas las que deben estar convencidas de diferenciar el bien del mal. Y evidentemente, en este caso, hemos tenido mucha actividad. Yo soy un respetuoso del esfuerzo que ha hecho CONFIEP en los últimos años por tratar de mostrar una imagen muy pura, muy clara, muy transparente del empresariado. Y creo que lo vienen consiguiendo a nivel de gremios y a nivel de instituciones. Pero yo creo que mientras no hay un compromiso personal de los empresarios, poco va a cambiar. Yo creo que ahí es donde está como decía hace un instante, son las empresas donde se da la corrupción, pero se da porque hay empresarios corruptos, o puede haberlo. No coincido con Roque de que tenemos, creo yo, una gran mayoría de empresarios que no entran a la corrupción, pero no basta quedarnos observando lo que ocurre a nuestro alrededor. Creo que hay que intervenir activamente y convencer desde arriba hacia abajo, en todos los niveles de la empresa, que actuar correctamente es bueno para la empresa, es buen negocio, la reputación que esa empresa alcanzará le va a hacer bien. Yo mencionaba en otra reunión que hoy día los millennials son muy exigentes al escoger sus proveedores. Hay una estadística cuyo origen no recuerdo, que dice que más del 30% de los jóvenes hoy día escogen las empresas de las cuales quieren comprar bienes y servicios. Y se fijan mucho en eso. Es el mejor ejemplo de que la transparencia y la no corrupción es un buen negocio. Pero ese buen negocio lo tienen que entender los empresarios. Y por eso es que creo que, más allá de la institución que hemos creado, independientemente que se quieran afiliar o no, lo importante es que los empresarios tomen conciencia de la magnitud del problema, de las virtudes que tiene el no ser corrupto y que haga un esfuerzo cada uno en su empresa para transmitir esta posición en todos los niveles de la empresa. Hay una discusión en la línea de lo que tú decías respecto de si lo que genera la corrupción es el sistema, entendido como un conjunto de incentivos que te lleva a hacer una determinada conducta, o es la persona misma por su ausencia de valores, digamos, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, una escena, una persona dándole una coima a un juez en un juzgado que está siendo grabado por la policía para chaparlo infraganti, digamos, ¿no? Se aparece el policía en la escena y le dice a la persona: oiga, ¿está usted dando una coima? Y la persona le responde: no soy yo, es el sistema que está actuando a través de mí y no me lo puedo evitar, ¿no? Eso es como quitarle un poco responsabilidad individual a las personas respecto de las decisiones por las que deberían hacerse responsables, ¿no? Pero sin duda hay un elemento importante que tiene que ver también con el sistema. Y yo lo que quería preguntarle a Adriana sobre este tema es
Yo te he escuchado, Adriana, mucho en tu rol como directiva de Perú 2021, por ejemplo, hablar bastante sobre la sostenibilidad. Y a veces en el Perú, bueno, hoy día nos vamos a enterar un poquito más porque hay este evento paralelo de sostenibilidad, pero mucha gente en el Perú piensa que la sostenibilidad es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que quiero preguntarte es, ¿hasta qué punto tu preocupación por la integridad de la empresa tiene que ver, por ejemplo, o está integrada plenamente en tu estrategia de sostenibilidad? Sí, mira, pensar que la integridad es igual solamente a la no corrupción, yo creo que es un error. Yo creo que la integridad tiene que ver más con la coherencia. Y la coherencia tiene que ver con un actuar adecuado de las empresas en sus tres roles. Tanto las empresas obviamente son generadoras de utilidades, pero también son agentes de cambios en la sociedad. Tienen que ver el tema social y el tema ambiental. En Perú 2021 nosotros decimos que somos las empresas que vamos a transformar el Perú, porque en el Perú hay mucho que hacer. Nosotros creemos que hay mucha gente buena, mucha gente bien intencionada en el país, pero hay que de alguna manera agruparnos todos los empresarios para con ideas conjuntas, con trabajos conjuntos, podamos llevar adelante una sociedad mejor. Yo creo que es bien importante decir que en los temas de corrupción las responsabilidades son individuales y las generalizaciones son, como siempre, odiosas, y por algunos casos no se puede extrapolar y decir que todos los empresarios son corruptos, o etcétera, ¿no? Sí, pero ahí por ejemplo, sí, perdón interrumpirte, pero ahí, por ejemplo, yo creo que la empresa tiene un rol muy importante, ¿no? Porque, claro, no hay que generalizar, pero tampoco las empresas pueden decir que cuando un funcionario comete un acto de corrupción, ellas están totalmente al margen. Porque las empresas tienen que crear un ambiente adecuado de control donde esos actos de corrupción no se den. Entonces, para eso, las empresas tienen que ver sus riesgos, establecer sus controles y crear, sobre todo, más que nada, una cultura que vaya desde la cabeza hasta el último empleado de la compañía, donde todos respiren este ambiente de integridad, ¿no? Y los líderes son los que tenemos que dar el ejemplo, porque realmente solamente dando el ejemplo podemos lograr que ellos asuman su rol, ¿no? Yo mencionaba esto de las responsabilidades individuales porque, querrámoslo o no, pasan casos de corrupción en el Perú que tienen que ver con empresas y algunos casos de estos son bastante sonados. Entonces, la pregunta es, ¿qué posición debemos asumir los demás o deben asumir, por ejemplo, los gremios ante este tipo de casos, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, es el caso de Odebrecht, por ejemplo. Entonces, lo que quería preguntarle a Roque es, en el tiempo que hemos visto pasar este caso y ir desenvolviéndose en el camino, digamos, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Se hizo lo correcto? ¿Se asumió posición en el momento que debía asumirse? ¿O de repente hay cosas que surgen como aprendizajes, ¿no? ¿Qué cosa hicimos nosotros cuando nos enteramos del caso de Odebrecht como gremio empresarial? Se le pidió la renuncia al señor Barata. El señor Barata era director en Confiep y se le pidió inmediatamente la renuncia. Hubo gente que decía, no, pero ¿por qué vas a votarlo si es buena gente? Bueno, buena gente nada. Él está representando una empresa que ha quedado demostrado que ha corrompido a muchísimas empresas, muchísimas personas, y en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer es aislar a aquellas personas y que la justicia se ocupe de ellos. Nosotros estamos a favor de que no haya corrupción. No cabe la menor duda que la CONFIEP se ha pronunciado permanentemente en ese sentido. Pretender, insinuar que CONFIEP ha sido parte de la corrupción, yo quiero ante todos ustedes confirmarles que tenemos la certeza, tenemos todos los documentos para demostrarle a quien lo quiera ver, por supuesto los fiscales también los han visto, y hemos demostrado que nosotros hemos actuado adecuadamente cuando hemos utilizado fondos que han sido aportados por una empresa que en su momento no era conocida como corrupta. Porque también no nos olvidemos del espacio-tiempo histórico del que hablaba ahí la Torre. No podemos pretender juzgar a las personas cuando todavía no se les ha sentenciado, cuando todavía no se les conocía. Así que entendamos
que lo que hemos hecho es actuado inmediatamente cuando hemos conocido de estas situaciones y hemos aislado a las personas que representaban a esas instituciones. Sin duda es un tema difícil, ¿no? Pero me imagino también hay una preocupación respecto de cómo las personas que ejercen un liderazgo gremial pueden no estar todas, digamos, en la misma página y no todas estar igualmente preocupadas por el tema de la corrupción. Han habido casos de líderes gremiales que han sido sentenciados, por ejemplo. ¿Cómo evitamos que esa gente asuma ese tipo de roles? ¿Hay algo que se puede hacer o es un albur, digamos? Bueno, es evidente que así como hay empresarios, individuos que están en empresas, son sentenciados, pues esa gente tiene que pagar sus culpas. No podemos pretender manchar a todos los empresarios del Perú. Y cuando hablamos de los empresarios, con el perdón del cinismo, no estamos hablando solamente de los ricos y famosos. Estamos hablando también de los micro, de los pequeños empresarios, aquellos que se recursean, gente humilde, gente que por supuesto se faja por el Perú, gente súper honorable y son la gran mayoría de los empresarios del Perú. No caigamos en el pesimismo. Es evidente que han habido casos que los han tomado presos, los han enjuiciado y si es que los han encontrado culpables tendrán que pagar sus penas, como lo tiene que hacer cualquier periodista o cualquier político o cualquier otro sector de la sociedad. Quiero hacerles una pregunta sobre la institucionalidad, porque hay una crítica que flota respecto al sector empresarial que me parece que es injusta, que se suele decir que al empresario no le interesa la institucionalidad, y yo puedo dar fe que es mentira, y los programas que hemos tenido en años sucesivos en CADE demuestran que siempre ha sido, al menos hace ya algún tiempo, es un tema central en la discusión empresarial. Pero sí, yo en particular tengo una crítica específicamente a la forma como se habla de institucionalidad en el sector empresarial, porque por lo general el discurso es la institucionalidad es importante porque genera crecimiento económico. Ese argumento es cierto, pero da la impresión de que estamos subordinando una cosa a la otra, ¿no? Y que lo importante es el crecimiento económico y la institucionalidad es un instrumento para el crecimiento económico. Entonces la pregunta que quería hacerles, es una pregunta abierta a ustedes en general, es ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no se defiende la institucionalidad desde una posición más principista, más la institucionalidad es importante porque la gente tiene derechos, porque hay que respetar, digamos, la justicia, porque hay que tratar a todos por igual, más que por un tema solamente vinculado con el crecimiento económico? Bueno, si quiere yo puedo hacer mi intento de explicación. Yo creo que no hay duda de que uno de los pilares para el desarrollo de un país es de la institucionalización, valga la redundancia, el fortalecimiento de sus instituciones. Pero precisamente parte del problema que vivimos en el Perú es que no se dejan respaldar. Hoy día tenemos una crisis de dos instituciones muy importantes, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Y yo creo que hay suficientes elementos para que en la población civil se dude de lo correcto de alguna de esas decisiones. Creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es procurar que se refuerce la institucionalidad, pero para eso se requiere muchas cosas: transparencia, se requiere decisión política, se requiere transparencia de todos los elementos que confluyen. Y yo quisiera aprovechar este comentario para referirme a algo que Roque señaló. Yo no sé si Ricardo Briceño va a permitirme decir lo que yo quiero decir ahora, pero creo que es justo mencionarlo. Él no puede estar en esta reunión, pero yo creo que si creemos en el Poder Judicial y en la Fiscalía, cosa que todos hacemos, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que demostrarnos que son creíbles, y para eso tienen que ser rápidos, equitativos y objetivos. Yo en el caso concreto de nuestro gran amigo Ricardo Briceño, creo que se comete una injusticia muy grande por la demora en el procesamiento. Yo puedo entender que se enjuicie o se investigue a cualquier persona, estamos obligados a responder por nuestros actos, pero cuando se sabe, como sabemos nosotros, que no hay ninguna causa verdadera, que la CONFIEP actuó con absoluta corrección, que los fondos que se recaudaron para las campañas fueron para hacer la campaña en favor de la empresa privada, que todas las contribuciones fueron bancarizadas, que no provenían de ningún juego de lavado de activos, todo eso está demostrado fehacientemente, y sin embargo pasan meses y meses y no se le saca de la investigación. Creo yo que mientras las autoridades o los poderes no demuestren que son creíbles, que hay transparencia, que hay objetividad, no van a lograr el tipo de respaldo que buscamos los empresarios.
Pero yendo a tu pregunta inicial, de acuerdo en la institucionalidad, creo que todos tenemos que contribuir a que haya instituciones fuertes en el país. ¿Cuál es el rol? Yo quisiera agregar, discúlpeme, como se ha mencionado con FIEP, yo les puedo asegurar, porque hemos demostrado con toda la documentación, lo que se le está haciendo vivir a Ricardo Briceño es absolutamente injusto, absolutamente injusto. Mencionar a la CONFIEP es absolutamente injusto. Lo único que me hace eso pensar es que acá hay una campaña en contra del sector privado. Por favor, no seamos ingenuos. Lo que hay acá es una campaña de destrucción. Se ha destruido algunos partidos políticos, bueno, pues ellos tendrán que defenderse. Y nosotros tendremos que defender la institucionalidad del sector privado. Y para hablar políticamente correcto, la sostenibilidad no es otra cosa que, por supuesto, el cuidado del medio ambiente, el respeto a la sociedad civil, a las comunidades, el desarrollo social, que tiene que ver, por supuesto, con la justicia, y, por supuesto, el desarrollo económico. Sin los tres aspectos, cuidado del medio ambiente, desarrollo social y desarrollo económico, no hay sostenibilidad. Y, por supuesto, no puede haber encono, no puede haber odio, no puede haber persecución injusta. La presunción de inocencia es fundamental. Yo creo que estamos viviendo un momento seguramente de tratar de transparentar todo. De repente nos estamos excediendo. Ciertamente, en el caso de Ricardo Briceño y en el caso de la CONFIEP, se están excediendo. Creo que podemos tener opiniones discrepantes respecto de casos puntuales, pero sí hay una sensación en general de que en el Perú hoy por hoy la situación del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de Magistratura, el Tribunal Constitucional, no exhibe pues la fortaleza que de repente nosotros quisiéramos que tenga, ¿no? Entonces, de repente en otros momentos el sector empresarial ha sido bastante propositivo para proponer reformas, valga la redundancia, en instituciones más cercanas a las inversiones, como el MEF o el BCR, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué se puede ofrecer concretamente de cara a la reforma de estas otras instituciones que también sin duda son tan importantes para la democracia? ¿Tú quieres saber? Bueno, nosotros, por ejemplo, en la Sociedad Nacional de Pesquería, tenemos cursos de capacitación que hemos dictado no solo a periodistas, sino también a miembros del Poder Judicial y a diversas entidades, porque yo creo que lo que podemos apoyar los empresarios es un poco dando información, ayudando a la formación de los jueces, porque lamentablemente la carrera judicial es una carrera que no está tan bien vista y realmente no hay, pues, de los chicos, los mejores que salen de la universidad no están desesperados por ir a trabajar en un juzgado civil. Yo creo que nosotros deberíamos un poco colaborar un poco más en ese sentido. Yo creo que hay que también los empresarios del Perú, los individuos, no las empresas, no los gremios, los individuos, tenemos que sacar la cara, tenemos que decir nuestra verdad, tenemos que contribuir. No somos casilleros estancos, no somos marcianos en nuestro país. Yo creo que muchas veces nos escondemos y no decimos nuestra verdad. Nosotros tenemos que respaldar a los funcionarios públicos probos, a los jueces probos, a los empresarios probos, sacar la cara, no tener temor. Yo creo que esa es la forma que nosotros podemos contribuir más con nuestra sociedad. Hay una pregunta bien empresarial que hace Eduardo Morón, que debe estar por ahí sentado. Él se pregunta hasta qué punto los sistemas de remuneración en las empresas no ayudan, digamos, o en todo caso podrían incentivar perversamente que la gente, por ejemplo, quiera tomar el camino corto y ir por el lado de la corrupción. ¿Hasta qué punto se puede repensar el tema de cómo remuneran las empresas a sus ejecutivos para ayudar a que no se caigan en este tipo de situaciones? La razón que se desarrolló Sarbanes-Oxley, la ley en Estados Unidos, fue por los escándalos de WorldCom y Enron, y fue por los incentivos perversos, por los bonos de fin de año, que por supuesto hicieron fraguar cifras y por supuesto engañar al mercado. Es evidente
que tenemos que tener mucho cuidado con los sistemas remunerativos en las empresas, pero yo creo que más allá de eso, creo que hay que crear una mística, una cultura en las empresas que hagan que la gente se sienta orgullosa de trabajar con seres humanos, con gente que está contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Yo creo que más allá de las remuneraciones es crear esa mística que por supuesto cuesta mucho trabajo generar. El problema no es, creo, las remuneraciones que deben estar acorde con el esfuerzo y con el mercado. El problema es la falta de integridad. Y por eso que hemos dicho desde el comienzo, si la integridad logra permear los directivos de las empresas, estos mecanismos automáticamente se van a corregir. No como ocurrió en Nueva York, cuando, como recuerda Roque, que por tener retornos espectaculares se hizo una serie de barbaridades que después hundieron al mundo en una crisis financiera. Yo creo que una forma de ir creando esta cultura es precisamente poner en los indicadores de la plana gerencial indicadores que vayan más allá de los temas financieros y vayan al aspecto ambiental, al aspecto social, al tema de sostenibilidad que sea transversal en toda la empresa. Esta es si nos miden de esta manera, obviamente ya esto va a ir en la cultura de la compañía y va a ir bajando en cascada hacia todos los niveles. Y para terminar, los escándalos de corrupción en este y otros países, digamos, generan a veces sentimientos encontrados porque por un lado la gente se siente súper afligida y presionada por las cosas que se van destapando, pero por otro lado ves también que la justicia a veces funciona, ¿no? Y que van, digamos, procesándose a las personas que merecen ser procesadas. Entonces la pregunta que yo quería plantearles para cerrar es, ¿cómo terminamos esta discusión con una tónica más optimista, ¿no? ¿Cómo vemos este problema no como el problema abrumador que de repente a veces parece ser, sino como que algo que creo Alexander decía hace un rato, es un problema esencialmente solucionable, pese a lo complejo que puede parecer, ¿no? Entonces, a ver si quieren invitar un poquito al optimismo. Yo creo que ratificando lo señaló hace un rato, la cantidad de empresarios probos que hay es increíble y no se aprecia. Tenemos que juntarnos, tenemos que hacer bulla, porque yo creo que es mucho más la gente proba y equitativa que la gente que comete delitos de corrupción. Ahora, creo que además la función que podamos realizar en nuestras empresas va a contribuir a crear esta sensación de optimismo. Los problemas que el Perú confronta son superables, pero tenemos que hacer nuestra tarea individualmente. Usaré un término minero, hay que hacer que percole, hay que hacer que percole, de los gremios cúpulas a los gremios, a las empresas, a los individuos, a las personas, al ser humano. El ser humano en el Perú es una mujer y un hombre que por supuesto quieren tener un mejor estándar de vida, quieren progresar, y a ellos, y con el ejemplo de tantos buenos empresarios que hay en el Perú, con el ejemplo de ellos, es que podemos lograr fomentar una cultura de ética, de integridad que tanto necesitamos en nuestro Perú. Yo creo, como dijo uno de los expositores más temprano, esto se va a poner peor antes de mejorar. Y de repente vamos a estar en cualquier momento en ese punto de inflexión, porque hay muchos empresarios, como dice Roque, muy potentes, muy buenos, pero yo creo que es muy importante separar la paja del heno. Y eso, de todas maneras, para hacer tortillas hay que romper huevos. Quiero... Y ahora sí, para terminar, quiero agradecerle a los panelistas que nos ha tocado escuchar esta tarde. Es un tema difícil, como decíamos al inicio, pero es destacable su valentía para estar aquí tratando este tema que sin duda tiene que ser prioridad, creo que para todos aquí. Así que sin más...